El antiguo imperio de Sumer duró mucho tiempo, fueron cientos de años, una época remota en la cual los hombres vivían con los dioses. Poco sabemos de aquel pasado. Pese a que vivieron cientos de años, no son muchos los vestigios que quedan. El vandalismo, las guerras e incluso los desastres naturales han hecho que lo que queda de aquellos hombres y mujeres que vivieron en un pasado remoto sea muy pobre. Sí que os puedo decir que tuvieron una vida de éxito y abundancia, como se puede demostrar, e incluso posiblemente más justa que hoy en día. Las leyes que por entonces existían eran aproximadamente 100.000 veces menos que las que tenemos ahora, y sin embargo sabían subsistir bastante bien. Sus imperios aguantaban, perduraban y se sabían defender. Aquellos dioses dejaron un importante legado y conocimiento con los hombres, y una fuerte impronta, de la que vamos a hablar hoy porque nos vamos a referir a ellos a través de esos misteriosos cilindros que dejaron y que marcan la parte más importante de su relación íntima entre los dioses y los hombres. Vamos a hablar del misterio de los cilindros o de los sellos cilíndricos de la antigua Sumer. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Nuestro pasado define nuestro presente y en muchas ocasiones vemos cómo nuestro pasado se reproduce en nuestro presente. No aprendemos de la historia, se nos olvida. De hecho, he podido ver cómo incluso alguien no quiere que recordemos la historia, o por lo menos la historia alternativa, no quiere que recordemos otra versión de la historia, o que la tengamos. Quieren crear una historia monolítica, como si una especie de sabio producido por una inteligencia artificial dijese: ellos tienen que quedarse con una versión Disney de la historia. La realidad normalmente suele ser muy distante, pero hoy vamos a hablar de otra realidad, la que nos podemos encontrar concretamente en la antigua Sumer. La antigua Sumer almacena, o uno de los grandes almacenes de la antigua Sumer, es el Museo del Louvre. En el Museo del Louvre podemos encontrar importantes, digamos que, almacenes de la historia de la antigua Sumer. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos más ni menos que 2.711 resultados cuando efectuamos búsquedas de los cilindros o sellos cilíndricos. Os lo explicaré de esta manera. Voy a intentar hacerme un poquito mayor, a ver si lo conseguimos. Bien. Veréis, la antigua Sumer básicamente es una civilización que ha sido arrasada históricamente por muchos pueblos. Todos los que han pasado por allí algo han destruido. En su origen duró muchísimos años, cientos, siglos, estuvieron muchísimo tiempo reinando en aquella parte del planeta Oriente Medio. Y en aquella parte del planeta es ni más ni menos que la parte más belicosa del planeta. Desde quién sabe cuándo y hasta no sabemos cuándo, las guerras se han sucedido una detrás de otra. Los persas siempre estaban en conflicto y por supuesto la antigua Sumer, y en la actualidad, pues qué os voy a decir. Y efectivamente hay tres aspectos que nos han dejado muy importantes y os diré. El primero de ellos es la poca arquitectura que queda en aquellas tierras. También se encuentra parte de ella en el Louvre. Ahí se pueden ver incluso las puertas de Istar, las magníficas obras. También hay un montón de frescos que podríamos considerar como restos arquitectónicos. Otra cosa que nos queda de Sumer, y es muy poquito, son sus estatuas, muy destruidas, principalmente por aquellos pueblos que han pasado por la vieja Sumer y han dicho, la verdad absoluta la tengo yo, todo esto me sobra, y decidieron acabar con ello, por unas u otras causas. El ejemplo más cercano lo tenemos hace unos pocos años, cuando hubo una gran destrucción de piezas de arte, aunque desde mi punto de vista lo que hubo fue una gran venta de mercado negro de piezas de arte por aquellos grupos que conquistaron aquellas tierras hace unos años.
Sí que os puedo decir que otra cosa que dejaron y fue muy abundante fueron las tablillas. Las tablillas se han encontrado, bueno, a toneladas, hay miles, si no decenas o cientos de miles, muchas de ellas enterradas en la actualidad. No se pueden desenterrar porque no se pueden catalogar ni trabajar con ellas, entonces prefieren tenerlas enterradas en ciudades como por ejemplo Nínive. Pero hay otro vestigio muy importante que nos han dejado, y es esto que veis aquí. Esto que veis aquí son los sellos cilíndricos. En ellos los antiguos sumerios dejaron un conocimiento y la relación entre los seres humanos, los dioses y sus héroes. Una historia o un momento de la historia donde los dioses, los héroes y los humanos convivían y se relacionaban entre ellos. Mucho más directamente que ahora, os lo puedo asegurar. Fijaos, para ellos era muy importante. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo, quizás no nos diga mucho. Si nosotros hacemos un zoom y yo me hago un poquito más pequeñito, podemos hablar de ellos más concretamente. Vamos a poner aquí. Este ejemplo que vemos aquí no nos dice mucho, en realidad no tiene ningún interés más allá de lo que pueda ser una representación de animales dentro de, bueno, pues un conjunto de seres, como se puede ver incluso algún ser humano allí. Es un sello que utilizaban y llevaban colgado con un eje central y que lo utilizaban como firma en algunas cuestiones o en algunos momentos. Otros eran decorativos y otros se utilizaban por los propios reyes para marcar y sellar todos aquellos decretos que promulgaban o que creían o que creaban. Pero dentro de esos 2.700 cilindros, 2.711, que los he visto todos, me he quedado con una interesante selección en la cual puedo ver o he podido comprobar cosas, y voy a decir la palabra extrañas. Y es una palabra, créeme, muy amplia, o cosas muy curiosas. Quiero empezar este pequeño paseo, o largo paseo, por esta que aquí vais a ver. Esta que aquí vais a ver es un sello cilíndrico que viene representado en el Louvre con las siguientes etiquetas. Escena de adoración, parto, diosa, Dios, niño, compañero divino, frasco orando, representación, niño, sello. Eso es lo que dice. Si juntamos todas estas cosas, ¿a dónde llegamos? ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Fijaos, la obra tiene en cuestión, ¿cuánto? 3.200, 4.000 años, por ahí. Estamos hablando de 4.340 años de antigüedad. Se ha conservado muy bien y yo quiero mostraros en el siguiente gráfico qué es lo que aparece y os vais a llevar una gran sorpresa, porque desde luego en cuanto empecéis a ver lo que aquí hay, bueno, pues ya veréis. Mirad. En primer lugar, se puede adivinar en este grupo a ese niño del que se está haciendo referencia. ¿Podéis ver ahí? Es un niño en una posición, junto con su madre, que nos recuerda bastante a la Virgen María. De hecho, la tablilla habla de una diosa virgen, de un niño, y hay tres personajes también. Como veis, uno de ellos se está presentando, el otro de ellos está detrás, y tiene algo colgando de aquí, como una especie de bolso. Y hay otro personaje que se puede apreciar en este punto, quizás si hacemos un pequeño zoom lo podemos ver mejor, que está entregando algo, como una especie de frasco ¿lo veis? De hecho, hay tres frascos, 1, 2 y 3. ¿No recuerda esto a la presentación de los tres Reyes Magos a la Virgen María? Sí, miradlo detenidamente. Son tres reyes que están adorando. Y además incluso se puede ver como una especie de símbolo en el cielo. E incluso me atrevería a decir que no solo hay símbolos, sino que hay hasta como una especie de estrella. Pensamos que es tan nueva la representación o la historia del Dios hombre encarnado por una virgen al que tres reyes de Oriente fueron a visitar y le entregaron ofrendas. O quizás tiene una antigüedad incluso de 2.400 años más de la que nos han contado. ¿De dónde viene esa antigua tradición? Vámonos a otro lugar, porque, como ya he dicho antes, todo esto está lleno de sorpresas. Bien, quiero llevaros a otro punto. Voy a hacerlo así.
Vamos a ir a un sello totalmente distinto. Este que os estoy poniendo aquí. Sello cilíndrico, ponen aquí. Y en él se puede ver símbolos egipcios. Símbolos egipcios. Ahí lo veis. Lo voy a hacer más grande. O voy a hacer más grande esto. Una cobra y una cruz sobre un círculo. ¿No ha visto usted alguna vez esa cruz sobre un círculo? Le voy a refrescar la memoria. Mírela. Ahí está. Se llama la cruz triunfante. Sí, es muy habitual. La cruz triunfante es o ha sido utilizada por los reyes. La utilizaban en momentos muy concretos. Por ejemplo, ahí se puede ver el planeta Tierra y sobre él la cruz triunfante. Han sido muchos los reyes que la han tenido, pero que aparezca en un cilindro con la antigüedad que tiene este, y más ni menos. Bueno, aquí habla de una época indeterminada. Podemos pensar que como poco tiene 3000 años, y eso como poco, y sin embargo este símbolo se mantiene. Y si usted es observador dirá, ese símbolo lo he visto alguna vez, pero lo he visto invertido, porque esa cruz triunfante, que así es como la llaman, en realidad es Venus cuando la invertimos. Esa parte masculina y la parte femenina. Pudiéramos decir que la representación masculina que se ha hecho históricamente cogiendo el símbolo de Marte no sería correcta. Sería correcta esta y, por supuesto, la invertida, esta de aquí. Aunque, ¿cuál es lo vertido y lo invertido? En realidad, estar boca abajo o estar boca arriba no significa ni bueno ni malo, sencillamente es una posición. Pero vemos claramente cómo los antiguos símbolos se reproducen en la actualidad. Ahí está. Vámonos a más sitios, porque el recorrido es muy interesante. Vayamos a otro ejemplo. Mirad, este es un sello cilíndrico con una fecha de creación, y lo he borrado, concretamente de hace unos 3000 o 4000 años, más o menos. En él dice que habla de una serie de sirvientes de Shamash. Shamash es digamos que el rey o el dios que aparece en el códice de Hammurabi, el código de Hammurabi. Y está aquí. Aquí está representado. Quiero que la veamos mejor así. De esta manera la vamos a ver mejor. Disculpad un segundo. Vamos a activarla. Ahí está. Fijaos detenidamente en esta escena, porque hay algo muy extraño en ella. Nosotros pensamos que la representación de los antiguos faunos, esos seres que tenían, no eran un poco mitad cabra, cordero, mitad ser humano, era relativamente nueva y pertenecía a Europa. Pues fíjese usted que este ser de aquí, y si observamos detenidamente las pezuñas, como se puede ver aquí, observamos la cola que tiene o que está predispuesta, e incluso algunos detalles como cuernos que han sido borrados parcialmente, muestran a un fauno. Esto es un fauno, e incluso se puede ver como las rodillas están al revés. Antiguo, quizás mucho más de lo que pensamos. Pero vamos a ir más lejos. Vamos a borrar esto y vamos a irnos a otro interesante lugar. Bien, quiero mostraros esto. Quizás no os diga mucho. Básicamente es una escena en la que se puede ver, bueno, pues, como podéis ver aquí, escenas de labranza. Y vemos perfectamente un arado, vemos perfectamente un carnero, vemos perfectamente un labrador guiando al carnero y vemos perfectamente a otro labrador guiando el arado. Arriba una serie de símbolos, cereales e incluso la conversión de esos cereales en algún tipo de pan que ya utilizábamos. E incluso aquí se puede ver en la parte de arriba como alguien estaba utilizando o utilizaba ese pan, lo molía, para luego efectuar la cocción. Quiero decir, ellos cuando representaban algo sabía que se reproducía con la realidad. Eran bastante precisos, y eso que el autor de esta obra no era muy bueno. Pero nos da pie a pensar de que aquello que veían era lo que plasmaban en esos sellos cilíndricos. Esa es la idea con la que deberíamos quedarnos. Lo voy a poner, creo que lo tengo aquí, voy a comprobar.
Vamos a ver. No, esta es otra pieza interesante y la vamos a ver ahora. Mirad, la siguiente pieza nos muestra una serie de simbolismos que son difíciles de interpretar. Digamos que esos símbolos son nuevos y antiguos a la vez, tal y como os lo estoy comentando. Y uno de ellos me ha llamado mucho la atención. Mirad detenidamente, porque esto que hay aquí es la cruz templaria, la cruz de Malta. Se puede ver con absoluta nitidez. ¿Lo veis? Es la cruz de los templarios, la cruz de Malta. Es un símbolo muy antiguo, más allá de lo que la orden de San Bernardo, cuando crea a los templarios, bueno, pues les incorpora o les aplica. Es muy antiguo. Es como algunos dicen incluso que le recuerda a nanoantenas. Curioso. O antenas NAND. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar este recorrido. Bien. En este recorrido, que he dicho que este objeto no es casual, este símbolo templario no es casual, sino que aparece en más ocasiones. Voy a poner otro ejemplo, claramente, como aquí también se puede ver. Y estamos hablando del tercer milenio antes de Cristo, hace unos 3.500 años aproximadamente. Ni más ni menos. Dice, decoración, friso, figura triangular, orando, dirigiendo, caballo, símbolo, lanza, cruz, media luna, estrella, pez. Eso es lo que dice. Y lo vamos a ver de cerca. Es interesante poder observar este simbolismo de cerca. Vamos a ello. Aquí lo tenemos. Bien, vamos a moverlo un poquito para ponerlo ahí y que lo podamos ver con más perspectiva. Fíjese cómo nuevamente aparece ese símbolo templario. ¿Lo ve? Si no lo ve, hagamos un zoom. Hagamos esto, lo movamos y hagamos un zoom. ¿Lo ve usted? Nuevamente, ahí lo tenemos. Y vinculado a una especie de oradores, caballos, estrellas, la media luna, como guerreros. Fijaos que porta una espada. ¿Lo veis? Una extraña espada. Voy a dibujar. Y aquí se puede ver la espada. ¿La veis? Es el mismo símbolo que el de los templarios. Se puede ver como una especie de caballero templario, e incluso lleva como una especie de hábito. Aparece la figura del caballo, muy vinculada al tema templario, e incluso su símbolo y el lugar donde lucharon, que fue en la media luna, que ellos así lo llamaban. ¿Cómo es posible? Vaya simbolismo. También hablan de que existe un pez. Yo personalmente no lo identifico como tal, pero bueno, supongo que ellos lo habrán visto más de cerca. Curioso, templarios en la antigua Sumer. ¿Ah? Está bien. Vamos a continuar este recorrido, o este interesante recorrido. Lo siguiente que vamos a ver es esta pieza. Esta pieza es muy interesante. Esta pieza tiene, como podéis ver ahí, ni más ni menos que 4.300 años de antigüedad. Se encontró en Akkad, digamos que en la antigua Mesopotamia. Y esta pieza, según las representaciones, habla de una escena mitológica de un dios, hombre, toro, madre, inscripción. Es como muy vaga la representación que nos dan, pero quiero mostraros qué es lo que concretamente ahí se ve. Se ve esto. Vamos a colocarlo de manera adecuada, pongámoslo ahí, hagamos un pequeño zoom. Fijaos qué extraños seres aparecen en este punto. ¿Quiénes son esos seres? ¿Por qué digo extraños? Porque los llama toros, pero sí, si bien es cierto, tienen un cuerno, todos portan un ojo como cabeza. Otro aquí, y entre ellos hay una batalla.
como una lucha. ¿Lo veis? Todos portan. Incluso este que hay aquí con una larga melena. Y otra cosa curiosa es, por ejemplo, que las piernas del que hay aquí son similares a las que se puede observar en los faunos. Es como que, lo veis, en esta parte se puede ver mejor. Es como que alguien hibridase a estos seres y crease una especie de seres mitológicos extraños. Ahí están. ¿Quiénes son? Y luego hay otra cuestión. Hay un vídeo hace mucho tiempo que hablamos de este misterioso objeto. Este misterioso objeto que porta este héroe o este extraño héroe. ¿Os acordáis del vídeo donde hablábamos de aquel objeto? Vamos a intentar que el vídeo aparezca por algún lado, porque nunca llegamos a descubrir. Aparecía en muchos sitios y no sabíamos qué es lo que era, e incluso se encontraron restos y vestigios de aquel objeto. Vamos a continuar este recorrido. Bien. Vayámonos, seleccionemos todo, borremos esta imagen y vayámonos a otro sitio, hagamos otra selección y pongámonos aquí. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que en la misma época, hace unos 4.600 años, y quizás incluso más que la anterior, se puede ver la misma representación, seres con ojos. Sí, seres con ojos. Podemos analizarlos. Mírelo usted. Aquí están. Seres con ojos. Aquí parece una especie de ser alado con ojos y una especie de seres humanos con ojos y otro tipo de seres similares a los perros que solo se aprecia el ojo. Y ambos se encuentran, o alguno de ellos, sobre una peculiar pirámide. ¿Quiénes eran estos seres con ojos? ¿Por qué el autor decidió representarlo así? Y no era el único, había más, y las épocas son distintas. ¿Esos seres existían realmente? ¿Los conocían? ¿En serio? ¿Quiénes eran? Continuemos el recorrido. Vayámonos a otro sitio. Fijaos, concretamente, esta obra es un sello cilíndrico, como todos los que hemos visto, pero tiene algo interesante. Vamos a leer lo que dice el Museo del Louvre con respecto a ello. Dice que es un guerrero sosteniendo una cabeza cortada en una pica, una figura imberbe. No nos da nombres, es una sencilla descripción de lo que ahí se ve. Pero hay algo interesante. Si miramos detenidamente, vemos algo muy interesante que os voy a mostrar. Y es concretamente, este es el sello. Vamos a centrarlo. Y vemos detenidamente un objeto muy peculiar. Hay, en primer lugar, como si... Vamos a ver... Como si se pudiera apreciar aquí un ojo. El mismo ojo que hemos visto antes. Mítico ojo. El ojo que todo lo ve. E incluso el logo de Mundo Desconocido lo tiene. No quiere decir que sea malo, aunque a alguien no lo utiliza con muy buenas intenciones. Vemos como una especie de escena en la que aparece un paraíso y aparecen animales. Animales que no deberían estar en el cielo. Y esferas u orbes. E incluso podemos ver hasta en la parte superior, que he marcado ahí arriba, como una especie de escorpión y estrellas. Porque esto que estáis viendo aquí, o incluso esto, como mundos orbitando alrededor de otro, la Vía Láctea. Esto que estamos viendo no es ni más ni menos que la representación del cielo que ellos conocían. ¿Sí? O eso es lo que yo saco en conclusión. Los símbolos que aquí aparecen claramente son símbolos astronómicos. Y es como si este señor estuviese viendo a través de este objeto y pudiera ver todo lo que allí se muestra en la bóveda celeste. Aquí aparece un extraño personaje. Quizás sea Isis, tal vez sea Istar, Isis Istar. Cerca de la constelación del Can, o en la constelación del Can, la actual. Bien, vamos a continuar el recorrido. Vayamos un poquito más para adelante.
Este sello es bastante interesante, tiene 4.300 años de antigüedad y se descubrió también en la antigua Mesopotamia. En él aparece un dios, una deidad, y no lo explica muy bien, no nos dice qué deidad es, aunque nos damos cuenta de que todos los dioses tenían, bueno, pues una especie de semejanza. Es una representación muy típica. Mira, vamos a ir aquí. Por lo general suelen aparecer los dioses o esta serie de dioses de una manera bastante concreta. Vamos a hacerlo así. Siempre se mostraba como una especie, y voy a utilizar esta palabra, Anunnaki, que acompaña a un ser humano. Y ese ser humano es presentado a un dios. Miradlo, ¿eh? Es un dios gigante. Observad la talla de este enorme ser en comparación de este ser humano o de este sirviente o Anunnaki. Tal vez no sea tal. Pero luego aquí hay otro muy parecido al primero. Y me refiero que este y este de aquí, el que he marcado ahí arriba, son iguales, son como sirvientes. Uno tiene una función y otro tiene otra. Este coloca como una especie de pared. Una especie de pared. ¿Pero por qué coloca esa pared? Hagamos esto. Mirad cómo de esta deidad, podemos imaginar que de él sale como una especie de halo, como una especie de energía. Observadlo. Y aquí vemos que uno de esos pajes o de esos sirvientes de este rey retira como una especie de cortina para protegerse o proteger a los que no tienen o no emiten esa radiación o que no les sienta tan bien. E incluso el de atrás tiene como una especie de escudo o pared también para proteger, muy posiblemente, de esta misteriosa radiación que exhala este rey. O rey dios, porque entonces eran reyes dioses. El ser humano está en manos de este sirviente, ya que le lleva de la mano, y parece ser que porta algún tipo de ofrenda. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que exhala este dios? ¿Qué energía? Interesante. Continuemos este recorrido. Vámonos a este otro lugar. Mirad, este sello es alucinante. Quiero que lo veáis detenidamente. Tiene también 4.000 años de antigüedad. Fue encontrado en Telo. Y habla de que él, que es un objeto cilíndrico que representa una serie de espirales y escorpiones. Espirales y escorpiones, que es así como lo llama. Pero si nosotros lo analizamos, que lo tenemos aquí, quiero contaros algo. Como estos espirales, he visto varios. Al principio no le daba importancia, pero veía que de la espiral salían dioses, había animales, he encontrado varios. Es como que estuvieran viendo un portal dimensional, que formara un vórtice. Y además, e incluso si miramos la escena detenidamente, es como una especie de paisaje montañoso sobre el que, bueno, pues aparecen identificadas la constelación, dice, una especie de cangrejo o una especie... Yo no lo veo como tal, ellos hablan de escorpión, tal vez la constelación de Escorpión. Sí que es verdad que incluso parece ser que puede ser, por los gráficos que estoy haciendo, esa constelación, como una especie de escorpión. De la constelación de Escorpio surgían esos dioses. ¿Tratan de decir eso? El portal dimensional que aquí habían creado es un portal dimensional del que surgían dioses y animales y todo tipo de seres.
¿Es lo que aquí aparece? ¿Acaso trata de decir eso? No lo sé, es una interpretación, una hipótesis mera. Pero sí que es verdad que para ser dioses que vienen del cielo, y así se hace referencia en numerosas ocasiones, una buena forma de venir es con algún tipo de teletransportación, gracias a ese portal dimensional. Vamos a continuar adelante. Fijaos, no os estáis equivocando, estáis viendo un sello cilíndrico en el que aparecen deidades egipcias. Incluso puedo ver a Anubis o distinguirlo claramente. Algunas escenas de guerra, sacerdotes y dioses. Y lo más interesante de esta pieza, que pese a tener un montón de años de antigüedad, estamos hablando de 3.500 años de antigüedad, y que aquí define como Set refrescamiento, vaya traducción que ha hecho. Tiene Mi, dios egipcio, precisión sobre objeto, cilindro, rey de Sidón, estilo egipcio, 3 dioses. ¿Qué hace un sello en Sidón en el que aparecen dioses egipcios? Pero lo mejor de todo es que la escritura no es jeroglífica egipcia, es cuneiforme. Sí, podemos ver aquí claramente. Miradlo, aquí está. Es cuneiforme y sin embargo las deidades son egipcias. Una rareza como solo hay una, y está aquí, en el Museo del Louvre. Aparece un dios con una cabeza y Anubis y por supuesto un rey que parece que está en actitud belicosa. Qué extraño. Es muy posible que entre esas culturas estuviera o existiese algún tipo de feedback, comercio o relación entre los reyes. Puede ser. Y quizás aquí, bueno, pues esté haciendo referencia o a enemigos o a amigos. Hola, ¿qué tal? Nos llevamos bien y nos queremos mucho. Escrito en ese cilindro. ¿Quién sabe? Vamos a continuar, porque hay bastante más. Vamos a ello. Mirad. Este tipo de cilindro, este que veis aquí, se encontró en la ciudad de Ur y tiene ni más ni menos que unos 4.000 años de antigüedad. Habla de un pastor nisguicida, barbudo, sentado sobre un dragón, un dios rey, en fin, no da muchas explicaciones. Pero lo mejor es que lo veamos aquí. Vamos a ponerlo aquí. Esta representación es muy, muy, muy habitual. Si hacéis un recorrido por los sellos, veréis que es tremendamente habitual. ¿Qué vemos en ella? ¿Qué aparece en ella? Lo primero es un dios o un rey dios. Lo segundo, que este rey dios suele emitir una especie de rayos. En este caso parece ser que la energía de este dios era bastante menos que la de la anterior, que incluso tenía que tener protección. Aquí habla de que uno de ellos es un pastor y posiblemente el otro sea un sirviente de este rey. Y aunque parece que lleva un báculo, no podemos descartar la idea de que lo que esté haciendo es acceder o eliminar algún tipo de protección para evitar que esta radiación acceda a ellos. Y dice que está sentado sobre un dragón. Bueno, es una forma de entenderlo. Para mi juicio, lo que está sentado es sobre una especie de sillón. Y además hay una cosa muy interesante, como todos estos reyes dioses, y es que están aislados del suelo, como un aislante. Esta es una representación muy característica. Además, si observáis la altura de estos seres, nada tiene que ver con la altura de esta divinidad. Eran gigantes, claramente. Bien, vamos a continuar este interesantísimo recorrido sobre las extrañas piezas o cilindros que nos han llamado la atención. Mirad este, encontrado en Suse, con una antigüedad, bueno, pues no determinada, pero posiblemente quizás tenga unos 4.000 años de antigüedad. ¿Qué veis ahí? ¿Qué veis ahí? La flor de la vida. Ahí está representada la flor de la vida.
en una de las primeras representaciones de la historia de la humanidad. ¡Ay! En un sello, en uno de los sellos de la antigua Sumeria. 4000 años de antigüedad. Ya conocían esa matemática sagrada y la aplicaban en sus decoraciones. ¿Sí? He querido dejarlo en este punto. El vídeo ya me parecía muy largo y he decidido dividirlo en dos partes. La siguiente parte la veréis el domingo. En ella seguiremos analizando ese simbolismo misterioso y esos elementos que aparecen en esos sellos cilíndricos, esos dioses y esos hombres o mujeres que parece ser convivían y compartían experiencias. Una historia en la cual ambos personajes se mezclaban y convivían. Incluso había héroes que desarrollaban grandes hazañas dignas de los actuales superhéroes de Marvel. Sí, uno de ellos como por ejemplo Gilgamesh. De todo ello hablaremos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis, es sorprendente, no podéis faltar a la cita. El próximo domingo os mostraremos la segunda parte de estos misteriosos cilindros y sellos de la antigua cultura de Sumer. Las raíces del ser humano están allí. No os lo perdáis. Os emplazo al próximo domingo. Hasta pronto.